Muy buenas chicos y bienvenidos un día más al canal. Bitcoin retrocediendo a la zona de $100.000, el top 100 de las criptomonedas de CoinMarketCap cayendo un 10-15%, y es que ha aparecido una noticia explosiva en el mercado cripto que ha afectado no solamente a criptomonedas sino al resto de mercados bursátiles, y es que China ha sacado una inteligencia artificial que compite de tú a tú contra ChatGPT. Realmente esto no tendría que ser ninguna noticia porque en algún momento esto iba a ocurrir, ya fuese antes o después. Lo que realmente ha generado un revuelo en la comunidad es lo siguiente: es una inteligencia artificial que ha sacado China, que compite de tú a tú contra ChatGPT de OpenAI y que es gratis. Esa es la gran diferencia. De todos modos, los mercados son cíclicos. Las manos fuertes en algún momento van a querer echar a las manos débiles, y esta corrección que estamos viviendo en el mercado, creo y en mi opinión, es completamente sana. Más allá de que podamos corregir un poquito más o un poquito menos, no creo que esto realmente vaya a afectar a lo que va a pasar con el bullrun en este año 2025. De todas formas, para lo que nos concierne, de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, y más teniendo en cuenta que hace no mucho se publicó el Q1 en cuanto a tokenomics en Hedera para este año 2025, y que analizar ese tokenomics es lo que realmente nos va a poder decir a qué precio, o hacer una predicción un poquito más realista de lo que podría pasar con el token de Hedera de cara a estos 3 primeros meses del año 2025. Al final, chicos, tenemos que pensar que no podemos disociar un tokenomics en un proyecto de criptomonedas del token en sí, de la empresa en sí, del proyecto en sí. Precisamente por eso tenemos que comprender qué partes de ese quesito, qué parte del tokenomics se está desbloqueando para este Q1 del año 2025, para poder hacer una proyección un poco más realista de lo que podría pasar con el precio de Hedera de cara a este Q1 del año 2025. Y déjame decirte que te va a sorprender lo que vas a ver en el vídeo de hoy. Así que sin más dilación, chicos y chicas, empezamos. Y te lo digo desde ya, pero no quiero que lo hagas todavía. Si durante el vídeo te está gustando, entreteniendo o simplemente te está sirviendo de algo, por favor like y suscríbete porque me ayudas un montón. Y es que pasamos directamente a CoinMarketCap. Precio de Hedera $0.30, con una capitalización de mercado de $11.60 billones que lo sitúa en la posición número 15 de CoinMarketCap. Como podemos ver, Hedera ha caído en estas últimas 24 horas prácticamente un 9%, y en los últimos 7 días ha caído un 13.50%, aunque tenemos que tener en cuenta que en los últimos meses ha subido bastantes X. Hedera, para el que no lo sepa, en el año 2024 ha llegado a estar a 4 y pico centavos de dólar, y lo hemos llegado a tener prácticamente en $0.40 también a finales del año 2024, lo que quiere decir que hay personas que en el año 2024 hasta ahora se han podido hacer una revalorización de 7-8x en el activo de Hedera. Así que es completamente normal que ahora esté corrigiendo un poquito, y más teniendo en cuenta que el top 100 de las criptomonedas de CoinMarketCap están retrocediendo en el día de hoy. Al final tenemos que tener en cuenta que si Bitcoin retrocede y la dominancia de Bitcoin es relativamente alta, va a arrastrar al resto del mercado cripto. A medida que la dominancia de Bitcoin sea más alta, va a arrastrar con mucha más fuerza al mercado cripto. En el día de hoy, Bitcoin, y si miramos por aquí, ha llegado a retroceder prácticamente un 5%, actualmente estamos en un 3 y pico por ciento. Vamos a tener en cuenta que si la dominancia de Bitcoin es muy alta, va a retroceder en esa proporción al resto de criptomonedas. Realmente, para lo que nos atañe en este vídeo, de lo que estamos hablando, que es de Hedera, de HBAR, podemos ver que hemos llegado prácticamente a la zona de $0.40 y que llevamos viendo una distribución en el token de Hedera ya desde hace un par de meses, desde diciembre del año 2024. Es una distribución completamente normal, y más teniendo en cuenta que si miramos la revalorización que ha tenido el activo de Hedera desde esta parte de aquí, desde el 5 de noviembre del año 2024, el 6 de noviembre fueron las elecciones de Estados Unidos, ha habido gente que si compró en ese dip, que si compró en ese botón, se ha podido hacer en caso de que hubiese vendido en ese máximo relativo, en ese máximo que tuvo en el año 2024, 9.17x, algo que es muy complicado y que seguramente el que haya comprado abajo del todo no habrá vendido en ese punto. Aún así, sé que muchos de vosotros tenéis Hedera y que lo habéis comprado en zonas entre el 0.10, 0.20, algunos de vosotros por debajo del 0.10, así que realmente, aunque tengamos esta corrección en el token de Hedera, que desde los 0.40 hemos llegado a retroceder un 20-25% hasta esta zona de aquí, no nos tendría que preocupar tampoco demasiado, porque si tiramos el retroceso de Fibonacci teniendo en cuenta la caída esta que tuvimos por aquí, podemos ver que hasta el máximo de los $0.40 hemos tenido una corrección relativamente sana, y más teniendo en cuenta que actualmente estamos tocando el 0.382 de Fibonacci, un punto que es
clave en este tipo de retrocesos. Pues bien, antes de mostrarte cómo va a funcionar el tokenomics de DERA de cara a este Q1 del año 2025, primero te voy a mostrar lo que es un tokenomics para el que no lo sepa, ya que sé que hay mucha gente que este es su primer ciclo y que está empezando en el mercado cripto. Estamos actualmente en CryptoRank, una página a nivel de métricas, a nivel de datos que viene muy bien y que te recomiendo encarecidamente. Si entramos directamente en el token de Solana, nos podríamos ir a la parte de fundraising, básicamente cuánto dinero ha levantado el proyecto de Solana, o nos podríamos venir directamente a la parte de vesting, cómo se van a desbloquear los tokens de ese tokenomics. Tenemos que distinguir entre cliff y vesting. El tokenomics sería el todo, el cliff sería la parte en la que no se desbloquean tokens de una parte del tokenomics, como por ejemplo la preventa privada, o la ronda semilla, o la serie A y B, o los tokens del desarrollo. Durante el cliff no van a dar esos tokens del tokenomics, se podría decir que están bloqueados. Y luego tendríamos el vesting, cómo se van a ir desbloqueando esos tokens, y la gran mayoría de veces va a ser de forma lineal. Os pongo un ejemplo con el token de Solana y vamos a bajar un poquito. Por ejemplo, la ronda semilla tuvo un cliff de 9 meses. Durante 9 meses en el año 2021 no se entregaron tokens de Solana por la parte de la ronda semilla. Sin embargo, a partir del 7 de enero del año 2021 se empezaron a desbloquear los tokens y se desbloquearon un 100% de golpe. Luego tenemos la parte del equipo, la parte del funding round, la parte del foundation, la parte de la ronda de los nodos validadores, la parte de la ronda estratégica, etcétera, etcétera. Pues comprender esto es muy importante porque en criptomonedas no podemos disociar un proyecto de su tokenomics. Precio y proyecto no van de la mano porque token y proyecto están intrínsecamente relacionados. En las acciones tradicionales, por ejemplo la acción de Apple, a no ser que se vaya a hacer, por ejemplo, una ampliación de capital y se vayan a emitir nuevas acciones que se tendrían que comunicar a sus inversores con bastante antelación, no van a aparecer nuevas acciones de Apple, van a ser las mismas que ya había en circulación. Sin embargo, en criptomonedas, en un tokenomics, sí se van a ir paulatinamente desbloqueando tokens. Hay proyectos que tienen un máximo de tokens, hay proyectos que son inflacionarios y que no tienen un máximo de tokens, sino que van a ir apareciendo con el paso de los años más y más tokens a través de cierto porcentaje de inflación. Han habido históricamente hablando algunos proyectos que esa inflación les ha afectado más y ha habido otros proyectos que no les ha afectado tantos. Luego hay otros proyectos que pasa exactamente lo contrario, como es el caso del token de BNB, que es un proyecto deflacionario que con el paso del tiempo, en lugar de haber más tokens, lo que va a haber es menos tokens. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, tiene un supply máximo, que son 21 millones de tokens, que el último Bitcoin se va a minar en el año 2140 y tantos, 2100 y pico. Bien, dicho esto, ¿cómo funciona entonces el tokenomics de DERA y qué tenemos que tener en cuenta para poder comprender qué es lo que va a pasar de cara a este Q1 del año 2025? Pues bien, ahora mismo estamos dentro de la web de Web Archive, básicamente una página web en la que si tú pones un enlace, tú pones una URL, vas a poder ver en muchos casos en una base de datos un histórico de esa URL. Esto algunas veces viene bien para, a lo mejor según qué contenido que pueda aparecer en internet que tenga un track record, aunque la persona, aunque la organización, aunque la institución, aunque la red social lo cambie, vamos a poder ver en el histórico si realmente antes había otra cosa a lo que había después. Entonces lo que he hecho en esta página web, he puesto la URL donde hablan del tokenomics, básicamente de la tesorería de DERA. Y bajando un poquito vamos a poder ver lo siguiente. Aquí nos sale básicamente cómo está repartido este tokenomics. Entonces aquí podemos ver la location, cómo va a estar separado, cómo van a estar separados estos tokenomics de DERA. Básicamente el quesito dentro del tokenomics de DERA. Podemos ver que tenemos una parte para Initial Development, tenemos otra parte para la gobernanza y las operaciones, tenemos otra parte para el ecosistema, tenemos diferentes partes. Si bajamos un poquito más y entramos a la parte que realmente nos interesa, a medida que hemos ido avanzando en estos últimos años con el proyecto de DERA, se han ido desbloqueando más y más tokens. Y te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque después de hablar del tokenomics de DERA y después de dar una proyección y hacer una comparación con el token de DERA, tenemos que hablar de cómo afecta exactamente los tokens que hay en el mercado de las criptomonedas o cómo se desbloquean estos tokens y cómo afecta este desbloqueo en el mercado cripto. Porque aunque un proyecto esté desbloqueando tokens, tenemos que saber exactamente cómo funciona esto, porque hay ciertas operaciones matemáticas que nos van a dar un resultado, que nos van a dar un resumen de cómo funciona un token. Pero eso se puede llevar mucho más allá y vamos a verlo con el paso del vídeo. Y es que si vamos directamente al Q1 del año 2023, donde podemos ver que hay un ajuste en este tokenomics, un desbloqueo total en este tokenomics del 55.67%. Si avanzamos al Q2 del 2023, prácticamente 60%, Q3 62%, Q4 62%, Q1 del año
2024, 72%. Y ahora lo que tenemos que hacer, y es cuando realmente tiene sentido la página de Web Archive, porque lo que os voy a enseñar después sobre el Q1 del año 2025 se podría interpretar de la siguiente manera. Vale, esta gente, los de Dera, nos está diciendo esto, pero me tendría que creer, o ¿cómo puedo saber que es verídico, que este desbloqueo de tokens va a ser exactamente de esa misma manera? Precisamente lo que he hecho es recopilar cierta información del tokenomics de Dera con el paso de los meses. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Recordad este número, Q1 del año 2024, 72.70%. Y es que vámonos directamente a cuando ya se empezaba a hacer la proyección del Q2 del año 2024 y podemos ver lo siguiente. Mientras que en la parte del Q1, mientras que el 24 de marzo de 2024, aquí aparecía en el Q1 que iban a haber un total del 72.70% de los tokens en circulación, podemos ver que en el Q2 nos dice que en el Q1 hubo finalmente un 67.16%. En el Q2, ¿cuánto tenemos? Prácticamente el 75%. Nos vamos directamente a julio del año 2024 y podemos ver que en el Q2 no hubo 74-75%. Hubo finalmente un 71.46%. Sin embargo, ya en el Q3 nos estaban diciendo que iba a haber un total del 74.42% de los tokens en circulación. Sin embargo, nos vamos directamente al Q4 y podemos ver cómo hubo un total del 75.26%. Hasta ahora siempre nos decían un número más alto, pero se quedaba más corto. ¿Qué es lo que pasa? A partir del Q4 podemos ver que en el Q3 nos decían 74.42% y acabó siendo 75.26%. O sea que hay algunas veces que ese pronóstico se va a quedar corto y va a haber otras veces que por desgracia se va a quedar un poco más largo. Y ya finalmente Q4 75.84% y podemos ver que finalmente en el Q4 hubo un 76.51% de los tokens en circulación. Y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, y la verdad que a mí me ha sorprendido cuando he visto este número, y en el Q1 del año 2025 ¿cuántos tokens de Dera en circulación se pronostica que pueden haber? Y están diciendo que van a haber un 84.19%, que personalmente me parece demasiado, y más teniendo en cuenta que en el año 2024 hemos pasado de un 67.16% de los tokens en circulación a un 76.51%, lo que viene a ser un desbloqueo del 9.50% de los tokens. Sin embargo, en solamente un trimestre de diferencia nos están diciendo que se va a desbloquear alrededor de otros 7 y pico por ciento de tokens, lo que vendría a ser bastante, en mi opinión. Entonces es ahora cuando realmente, ¿qué nos conviene? ¿Que se queden cortos? ¿Que se queden largos? Hombre, yo creo que para lo que sería la revalorización del activo o la no dilución del mismo, sería mejor que esto se quedase en un 78, en un 79, en un 80, un 84%, la verdad que me parece bastante. Y más teniendo en cuenta que si miramos realmente dónde se están yendo estos tokens, si vamos subiendo un poquito, podemos ver que en la parte del subtotal 2 del tier 2 dentro del tokenomics es donde se está yendo 3.8 millones de tokens. Y si subimos un poquito más, podemos ver que en el ecosistema, en el desarrollo, en lo que viene a ser el tier 1, se está desbloqueando 3.6 millones de tokens. Algo que no se había visto en estos últimos años dentro del ecosistema de Dera. Y que nos tenemos que remontar al Q1 del año 2023 para ver un desbloqueo, una dilución del proyecto de Dera tan grande. Ahora seguramente tendrás una pregunta y será la siguiente. Johnny, pero esto es mucho, esto es poco, que se desbloquee un 9% de tokens. Es mucho, en realidad no es tanto, durante un bull run afecta demasiado a un proyecto. Tenemos que tener en cuenta que el desbloqueo de tokens afecta a un proyecto, sea bull run, sea bear market, sea fase de acumulación, de reacumulación, da exactamente igual la fase del ciclo. Es una operación matemática, son fórmulas matemáticas. Que se desbloquee un token, solamente un token, ya estaría afectando al precio del mismo, aunque solamente afecte un 0.000001%. Y aunque tengamos este desbloqueo de tokens, la siguiente pregunta que tenemos que respondernos es la siguiente. Johnny, que se desbloquee un 7% de tokens, un 6%, un 5%, ¿realmente en bullrun hace que el activo ya no pueda subir de precio? Y la respuesta sería muy sencilla. En un bullrun, la multiplicación que hay de dinero entrante en el sector cripto es mucho más alta que una dilución de un 7, un 6, un 8%. Así que personalmente por ello no me preocuparía demasiado. Aún así tenemos que tenerlo en cuenta y aún así tenemos que seguir teniendo en cuenta que es algo que no va a afectar al proyecto de Dera para que no se pueda revalorizar. Tened en cuenta ya grandes rasgos, y realmente esto lo vamos a comentar ahora cómo funciona. Si se desbloquea un 6% de tokens, con que entre un 6% de tokens ya sabes que sí o sí
el precio se va a mantener. Y aún así tenemos que tener en cuenta los tokens que se pueden comprar a mercado, que eso también afecta al precio. Simplemente con esto que os he dicho, lo único que estamos haciendo es analizar el tokenomics de Dera. Obviamente, si no se desbloquease ni un solo token, sería mucho mejor. Aún así, este desbloqueo de tokens en cuanto a tokenomics, tenemos que ver exactamente de qué parte está saliendo. Y como podemos ver, con el paso de los años, lo que ha ido aumentando más y más en este desbloqueo de tokens es básicamente la parte del Foundation, que tiene que ver con desarrollos internos, ecosistema, etcétera, etcétera. Entonces, realmente para mí, que se esté desbloqueando tokens del Foundation, aunque tuviésemos en la página web Tier 1 y Tier 2, que ahí está mucho más explicado, pero bueno, aquí está en resumido la parte del Foundation, podemos ver que actualmente tenemos prácticamente 10 billones de tokens que pertenecen a este Foundation. Entonces yo personalmente no me preocuparía tanto por el tema del tokenomics de Dera. Otra cuestión sería que este 6, 5, 4, 8% de tokens que se van a desbloquear de Dera en este primer trimestre del año 2025, en caso de que ocurra exactamente como están diciendo ellos y que no se estén quedando cortos o largos, sería muchísimo peor que perteneciesen a los de la ronda privada, los que tenemos abajo del todo. Como podemos ver, hace unos cuantos años teníamos 2 billones de tokens, 3 billones, 4, 5, 6, 7, pero realmente nos tenemos que venir al momento actual, y el momento actual es básicamente en este en el que estamos ahora mismo, y podemos ver que desde el año pasado, desde octubre del año 2024 al momento actual, no se están desbloqueando ya prácticamente tokens que tengan que ver con la ronda privada. Eso quiere decir que los que realmente pueden afectar al precio, porque los de la ronda privada, en cuanto les dé sus tokens, pues van a vender porque les da igual el proyecto, porque ellos han invertido en una ronda privada, han invertido de forma privada y lo que quieren es recibir los tokens y vender directamente. Les da igual si el proyecto sube un poquito más o un poquito menos. Obviamente les importará que pueda subir el proyecto, pero no es como por ejemplo los tokens que son para el equipo. Obviamente son temas muy diferentes. Lo que puede llegar a afectar un inversor privado o lo que puede afectar el propio equipo de Dera, que va a estar pensando en el beneficio de Dera. Si pasamos de nuevo a CoinMarketCap para hacer el cálculo de a qué precio se quedaría Dera en caso de que realmente se desbloquease un 7% de tokens durante este Q1 del año 2025, vamos a hacer la siguiente operación y sería 11.54 entre 42.000 millones de tokens, que va a ser más o menos lo que vamos a tener de cara a este Q1 del año 2025. Podemos ver que da como resultado un precio para Dera de 0.274 dólares. Ya he comentado, no es un desbloqueo de tokens que sea pequeño per se, pero tampoco es un desbloqueo de tokens que realmente pueda tener un impacto en el proyecto de Dera que sea extremadamente grande. Y es lo que he dicho antes y tenemos que comprender cómo funciona esto exactamente. Que se esté desbloqueando un 6% de tokens de Dera no quiere decir que tenga que entrar un 6% extra de dinero. Un 6% extra de dinero sería en caso de que los parámetros liquidez market cap sean de una correlación de 1 a 1. Pero tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que da como resultado el market cap de un proyecto, y esto sería un paso previo, y a no ser que seas desarrollador o que realmente estés muy metido en criptomonedas, es un poquito más complicado de comprender, pero al final tenemos que pensar que los proyectos tienen liquidez. Esa liquidez proporciona también el market cap teniendo en cuenta los tokens en circulación. Entonces, porque se vaya a desbloquear un 6%, un 7%, un 5% de tokens de Dera, no quiere decir que vaya a tener que entrar un 5, 6, 7% de dinero extra en Dera. Seguramente tendrá que entrar un poquito menos teniendo en cuenta que Dera tiene menos liquidez que market cap, como pasa con el 100% de los proyectos. Para que lo veáis un poquito más claro, más que pensar que puede ser algo negativo, que simplemente es algo que es, tenemos que comprender en qué momento de ciclo nos encontramos y que estos movimientos cíclicos de subidas y de bajadas son completamente normales, pero sabemos cuál es el destino, no importa la dirección que tengamos actualmente. Y si nos vamos directamente al 1 de enero del año 2021, cuando teníamos la anterior al season, podemos ver que Dera se encontraba a un precio de 3.2 centavos de dólar con un supply en circulación de 6.700 millones de tokens. Pues bien, ya prácticamente terminando esa anterior al season, que estábamos directamente ya en ese bullrun, podemos ver que Dera seguía estando más o menos en la misma posición de CoinMarketCap, pero sin embargo a 9x del precio anterior, y su supply en circulación era de 8.200
200 millones de tokens. O sea, se había desbloqueado más de un 10% de los tokens en esos cuantos meses y sin embargo, en ese Q1 del año 2021, pero sin embargo el precio se hizo prácticamente 9x. Obviamente en cuestión de 3 meses ahora no se va a hacer estas 9x y más teniendo en cuenta de la cantidad de dinero que tendría que entrar en el proyecto de DERA y teniendo en cuenta ya en qué posición está de CoinMarketCap y la capitalización que tiene. Eso no quita que DERA va a seguir performando muy bien, se pueda seguir revalorizando y podamos seguir ganando y generando beneficios con el token de DERA. Y esto, chicos, simplemente para el que le interese, por la descripción de este vídeo tienes un enlace de referidos para poder hacerte una cuenta en el exchange de Margex. Básicamente es un exchange que tiene apalancamiento, que no tiene KIC, que es de los pocos exchanges que todavía no tiene KIC, y que se puede hacer copy trading y se pueden hacer estrategias personalizadas de copy trading. Mucho cuidado obviamente con el copy trading, mucho cuidado con el apalancamiento, porque si te sale bien puedes generar mucho más dinero, pero si te sale mal lo puedes perder todo, así que siempre responsabilidad y siempre muy atentos a tener una estrategia que esté contrastada. Y obviamente por la parte de los copy trading que tenemos dentro del exchange de Margex, echarle un ojo, porque aunque veamos que a lo mejor alguno tiene un ROE un poco más alto que otro, al final lo importante es la consistencia y no ganar mucho en poco tiempo. Es mucho mejor la consistencia, ganar dinero con el paso del tiempo. Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame por los comentarios si crees que este desbloqueo de tokens que va a sufrir el proyecto de DERA a principios de este año 2025, en el Q1 de este año 2025, le va a afectar al proyecto, o por el contrario crees que como estamos ya en mitad de un bullrun, como vamos a tener movimientos de subidas y bajadas porque es completamente normal, pero teniendo en cuenta en el momento de ciclo en el que estamos, no se va a ver reflejado en el precio de DERA porque la tecnología que tiene, lo que están avanzando, los partnerships que está consiguiendo, los councils que todavía quedan por venir en este año 2025, la regulación, cómo se está viendo beneficiada estas ISO 222 y cómo todo esto está impactando en el precio de esta narrativa. Déjamelo por los comentarios porque te voy a estar leyendo. Y chicos, muchísimas gracias por los comentarios de apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.